vamos a trabajar parte de la unidad 1 del programa en lo que se refiere a fuentes del derecho del trabajo. Lo voy a tratar de forma separada de los principios del derecho del trabajo, aunque pertenezcan a la misma unidad, porque quiero evitar que se generen confusiones con estos dos temas que son importantes pero diferentes. Una primera aproximación que podemos hacer al concepto de fuentes es hacer una distinción entre las fuentes formales de las fuentes materiales. Dentro de las fuentes materiales encontramos los factores y antecedentes históricos, políticos, culturales, sociales, jurisprudenciales que motivan la sanción de una norma. Surgen a través de una determinada necesidad histórica en un momento y en un tiempo determinado. Ejemplo de ello puede ser la Revolución Francesa. Pensemos que cae el régimen monárquico y todo lo conocido desaparece. Tenemos que crear nuevas instituciones de gobierno y nuevas leyes que reglamenten, que regulen esta situación, este momento histórico que está pasando. Y esto nos lleva a las fuentes formales, que es la norma jurídica. Justamente la norma jurídica se crea a raíz de esta necesidad histórica, cultural y política. Puede tratarse de una ley, que en nuestro caso la dicta el Poder Legislativo a través del Congreso, los decretos que reglamentan dichas leyes y lo hace el Poder Ejecutivo, o una resolución que puede dictar determinada institución como pueden ser la ANSES o la FIP. También podemos clasificar a las fuentes por su alcance. Podemos distinguir entre las fuentes especiales, que se dirigen a un determinado conjunto de personas, por ejemplo, los estatutos profesionales que rigen la actividad de los médicos, los peones de taxis. Ellos tienen determinadas leyes a través de estos institutos que regulan su profesión, su labor, ya que tiene características particulares que no tienen otras profesiones. Y después tenemos las fuentes generales, que abarcan a la generalidad de los trabajadores. Un ejemplo de esto son la Ley de Contrato de Trabajo. La Ley de Contrato de Trabajo abarca a todos los trabajadores que se encuentran en relación de dependencia, tanto a los médicos como a los peones de taxi o a los periodistas, que también tienen su estatuto y su ley especial, pero la Ley de Contrato de Trabajo los nuclea a todos ellos, les dicta directrices que todos los trabajadores van a tener que seguir. Podemos hacer otra clasificación en relación con el derecho del trabajo. Entre ellos tenemos las clásicas. Las clásicas van a ser fuente de todas las ramas del derecho, no solo del derecho laboral, del derecho civil, del derecho penal, del derecho tributario, del derecho de daños. Vamos a empezar con la más conocida, la que todos escuchamos alguna vez que existe, que es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la base y la fuente de todas las ramas del derecho. En lo que hace específicamente al derecho del trabajo, nos tenemos que centrar en el artículo 14 bis, que fue introducido en la última reforma de 1957, que consagra los derechos del trabajador y la libertad sindical, por ejemplo. Luego tenemos los tratados internacionales, también se nombran en la Constitución Nacional en el artículo 31, y nos dicen que van a tener fuerza de ley. También hemos incorporado a través del artículo 75, inciso 22, los tratados internacionales referentes a los derechos humanos, que tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional, por lo cual tenemos que distinguir entre los tratados internacionales con jerarquía constitucional en lo que refiere a derechos humanos de los otros tratados internacionales que están por encima de las leyes pero por debajo de la Constitución Nacional. Todos ellos son fuentes del derecho de trabajo. Después tenemos las leyes y sus reglamentaciones, a las cuales ya hice referencia,
las que dicta el Poder Legislativo y las que dicta el Poder Ejecutivo, específicamente en relación al derecho al trabajo, la jurisprudencia. Las jurisprudencias son el conjunto de fallos, son las decisiones que toman los jueces. Cuando un juez falla, quiere decir que dicta sentencia. El conjunto de las sentencias le vamos a decir fallos. Estos fallos siguen una línea. Y si bien los jueces no tienen acatamiento obligatorio, marcan una línea, una directriz. Lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación diga en determinado asunto va a ser tomado en cuenta por los jueces de las otras instancias, de las cámaras inferiores. Así que son fuentes del derecho del trabajo. Después tenemos los usos y costumbres. Los usos y costumbres son cosas, actos, digamos, que se repiten a lo largo del tiempo. Siempre se va haciendo de la misma manera, se repite y se hace igual siempre. Por lo cual lo terminamos tomando como una ley no escrita, por así decirlo, y es fuente del derecho del trabajo. Claro está. Si la costumbre es pagar en negro, no se lo va a tomar como fuente del derecho del trabajo. Estos usos y costumbres siempre tienen que estar en sintonía o de acuerdo con las leyes del contrato de trabajo. No pueden ser usos y costumbres ilegales. Y después tenemos la voluntad de las partes. Es lo que las partes pactan libremente, ya sea en un contrato de trabajo, que es lo que estamos hablando ahora, o en un alquiler. Las partes, de forma privada, se someten a determinadas obligaciones porque ellas quieren. A esto nos referimos cuando hablamos de voluntad de las partes. Dentro de las fuentes propias nos encontramos con los convenios colectivos, que son aquellos que firman los sindicatos con personalidad gremial con las empresas. Dichos convenios pueden otorgar mayores beneficios de los que otorga la ley de trabajo, pero nunca menos beneficios de los establecidos por ley. Dichos acuerdos deben ser homologados por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué significa que tienen que ser homologados? El Ministerio de Trabajo los va a revisar. Y si no están en contra a la ley de trabajo o a la Constitución Nacional o algún reglamento establecido específicamente para la actividad, lo va a aprobar. Y ese convenio se va a aplicar a todos los trabajadores de esa actividad en particular. De los estatutos profesionales ya hablamos. Son los que rigen a determinadas personas, determinados rubros, determinadas profesiones u oficios, como los viajantes de comercio o los periodistas, y se van a aplicar específicamente a esos profesionales. En los laudos arbitrales, las partes voluntariamente eligen a un tercero para que les dirima, resuelva un conflicto. Este tercero lo vamos a llamar árbitro, y ese árbitro va a decidir, va a resolver el problema que se genere entre ambas partes. Esa decisión va a ser ley para las partes. Después tenemos los convenios de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la cual da recomendaciones para los países partes. La Argentina, por ejemplo, ha suscrito el convenio relacionado a la jornada de trabajo o la maternidad. En base a ello, ordena todo su ordenamiento jurídico para poder adaptarlo a estas recomendaciones de la OIT. También son fuentes propias del derecho del trabajo los reglamentos de las empresas. Cada empresa, dentro de las facultades que tienen de dictar directrices a sus empleados, determinadas formas de conducta, escribe un reglamento a los cuales los empleados se van a someter y en los cuales también pueden haber sanciones ante este incumplimiento. Ejemplo de ello, a 3 llegadas tarde se va a aplicar una sanción de un día sin goce de sueldo, por ejemplo. Cada empresa lo puede llegar a reglamentar y los empleados van a tener que acatarlo.
Por supuesto, una vez más, estos reglamentos no pueden ir en contra ni de los convenios colectivos de trabajo, ni de la ley de contrato de trabajo, ni mucho menos de la Constitución Nacional. Dentro de los usos de las empresas nos encontramos conductas reiteradas y formas de trabajar típicos de esa empresa, que no van a estar en otra empresa. Forma de hacer las cosas de determinada manera. Es muy parecido a los reglamentos, con la diferencia que los usos no están escritos. Lo hacemos así porque siempre se ha hecho así en esta empresa. De esta manera, doy por finalizado el tema relacionado a lo que se refiere a fuentes del derecho al trabajo. En una próxima clase vamos a tratar el tema de principios. Hasta luego.